Muy buen día para todos. Mi nombre es Juan Sebastián Quijano Prada. Soy estudiante de maestría en Ingeniería Mecánica de la Universidad de Guanajuato y como parte de las actividades dispuestas por el Congreso Internacional de Energías Sinergia, voy a presentarle la siguiente ponencia, que es un trabajo desarrollado junto a mi asesor, el doctor Martín Picón, titulado Evaluación de técnicas de mejora en campos de colectores solares planos a distintas cargas térmicas. El contenido de este programa pues es el resumen del artículo presentado, introducción, antecedentes, metodología, donde se presentan el modelo térmico del campo y de los colectores solares placa plana, resultados y las conclusiones obtenidas. Para empezar, tenemos que en aplicaciones industriales el uso de campos de colectores solares planos ofrece una excelente oportunidad para suplir la demanda de calor en procesos cuya temperatura requerida esté por debajo de 100 grados Celsius. La demanda de calor requerida está relacionada con la temperatura y con el flujo másico. Estos dos parámetros van a dar la forma y la configuración de mi campo de colectores solares planos. Este estudio presenta la evaluación de distintas técnicas de mejora en el rendimiento térmico con el fin de verificar el impacto en el área de un campo de colectores solares planos para distintas cargas térmicas desde 100 a 2000 kilovatios. Dentro de las técnicas de mejora a explorar tenemos promotores de turbulencia, doble cubierta, superficie selectiva, vacío entre placa y cubierta y la combinación entre superficie selectiva y doble cubierta y vacío entre placa y cubierta. Los resultados obtenidos indican que la combinación de técnicas entre vacío y superficie selectiva alcanza un ahorro del área de la superficie de los colectores, del campo de colectores de hasta un 27.27%. Continuando con la introducción, encontramos la justificación de la investigación. ¿Por qué el uso de colectores solares? Bueno, tenemos oportunidades en el consumo energético, ya que la industria consume alrededor de un 31% de la energía total producida en el mundo y dos tercios de esa energía se usa para generar calor. Por otra parte, no generamos ningún tipo de contaminación al producir ese tipo de calor, teniendo en cuenta que el 40% del calor que se utiliza en la industria se genera por la quema de gas natural y un 41% por petróleo. En esta gráfica se encuentra el consumo de energía a nivel global por sector y pues vemos la participación del sector industrial, de transporte, residencial, comercial y agricultura. Para esta investigación solamente estamos hablando del 31% que puede ofrecer a nivel industrial. Sin embargo, en el sector residencial y en agricultura hay también un gran potencial que podría ser aprovechado por ese tipo de tecnologías, ya que para ambos sectores se requiere también el uso de calor. Continuando con la justificación del uso de colectores solares, pues tenemos que son altamente viables debido a que la demanda de calor requerida en el sector industrial puede ser suplida en casi un 50% por ese tipo de tecnologías. Y la energía renovable, las energías renovables en sí son una megatendencia actual, inclusive. ¿Por qué estudiar las técnicas de mejora para el rendimiento de los colectores solares? Pues bueno, estas técnicas me permiten vencer algunas limitaciones importantes, como son reducir el área que ocupa un campo de colectores y esto a su vez va a estar relacionado con el número de equipos que voy a requerir, con la inversión que voy a hacer y el mantenimiento que pues van a ofrecer ese tipo de equipos. Entonces todo esto está relacionado con costos. La eficiencia térmica de un colector solar plano puede incrementar al reducir las pérdidas de calor hacia el ambiente y aumentar la remoción de calor de la superficie absorbedora por el fluido de trabajo. Aquí en este esquema presento las partes principales y voy a comentarles un poco el funcionamiento normal de un colector placa plana. Entonces tenemos la radiación solar que impacta sobre el colector que pasa a través de la cubierta transparente, llega a la superficie absorbedora y este calor se transfiere al arreglo de tubos que está dispuesto y que contiene en su interior un fluido que va en movimiento. Al pasar este fluido por esta superficie absorbedora, pues va a captar parte del calor y será transferido como calor útil del proceso. Van a haber pérdidas igual de esa superficie absorbedora hacia el ambiente y la finalidad pues de esta cubierta transparente va a ser provocarme acá un efecto invernadero.
Contamos también con aislamiento térmico por la parte posterior del colector y una estructura que encierra las partes que ya mencioné. Una red de colectores solares consiste en un arreglo de unidades de colectores dispuestas en grupos de líneas en paralelo. Cada línea cuenta con el número de colectores en serie que a determinadas condiciones ambientales proporcionan una temperatura de salida requerida. Esta temperatura de salida requerida la represento como T-target aquí, y el número de colectores en serie requeridos para alcanzarlas va a ser N sub S. El número de colectores de ramas en paralelo que cierran estos mismos grupos va a estar representado por NBP, y aquí pues los parámetros de entrada de mi campo de colectores van a ser el flujo másico requerido total por la carga térmica y la temperatura de entrada. La cantidad de colectores de ramas en paralelo dependen del flujo másico y la cantidad de números de colectores en serie dependen de la temperatura a la cual yo quiera llegar. Como técnicas de mejora tenemos entonces dos grandes grupos que son los encargados del aumento en la transferencia de calor al fluido y la reducción de pérdidas de calor al ambiente. Para el aumento de la transferencia de calor, entonces tenemos dos tipos de insertos que vienen siendo los wire coils y los twisted tapes. Estos promotores de turbulencia van a hacer, la función que tienen es romper la capa límite térmica, que es un fenómeno que ocurre siempre que yo tenga una superficie a diferente temperatura del fluido y con un fluido que esté pues en movimiento. Entonces, este tipo de técnicas va a favorecer que esta capa límite, cuyos efectos están más relacionados con la conducción, se rompa y favorezca la convección, que es un tipo de mecanismo de transferencia de calor que es mucho más efectivo. En cuanto a la reducción de pérdidas de calor, tenemos la doble cubierta transparente y el uso de vacío entre la superficie y la cubierta. La doble cubierta transparente me va a ayudar a disminuir la temperatura de la última superficie de mi colector. Esto va a disminuir entonces el gradiente entre el ambiente, lo cual va a disminuir las pérdidas de calor globales de mi colector. En cuanto al uso de vacío, yo lo que voy a lograr es eliminar mi coeficiente de transferencia de calor por convección entre la superficie y la cubierta, dejando como único mecanismo de transferencia de calor la radiación. Algunos antecedentes son presentados a continuación: el uso de wire coils. Aquí voy a hablar de algunas técnicas y algunos reportajes que se han hecho en las literaturas. El uso de wire coils lo reporta García en varios estudios. Aquí particularmente pues encuentra las correlaciones de Nusselt y de factor de fricción para Reynolds entre 80 y 90.000 y establece que el mejor régimen de operación es en la región de transición, logrando un aumento en la transferencia de calor de un 200% con una potencia de bombeo constante. Por otra parte, Martín et al. Hicieron una simulación de insertos en colectores de placa plana y obtuvieron una mejora en la eficiencia térmica del 4.5%. Por otra parte, Anand y Jaisankar, utilizando twisted tapes, lograron caracterizarlos, tanto la transferencia de calor como el factor de fricción, y obtuvieron un aumento máximo de 15% en la eficiencia térmica y un aumento de 12.5 veces la caída de presión en comparación con un tubo liso de colector plano. Este tipo de técnicas de promotores de turbulencia tienen esa particularidad, pues que tienen consigo, si bien aumenta la transferencia de calor, también aumentan de manera considerable la caída de presión. Por otra parte, la superficie selectiva, en algunos estudios reportados tenemos Jin et al. Utilizaron combinaciones de cromo o dióxido de cromo como recubrimiento selectivo, obteniendo unas propiedades ópticas aquí reportadas. Doble cubierta de vidrio por estos autores, aumentaron la eficiencia térmica del 12 al 55% en comparación con un colector con una sola cubierta. Y el uso de vacío por Moss et al. Dijeron que encontraron que a partir de 0.5 pascales el coeficiente de pérdidas pasó de 7.43 a 3.65 y la eficiencia térmica aumentó del 36 al 56%, 20%. Entonces es notable el aumento en la eficiencia térmica de estos dos tipos de técnicas como se reporta en la vida.
Otro antecedente importante para mencionar en este trabajo es la tesis que se desarrolló, titulada Análisis teórico de técnicas de mejora en la eficiencia térmica para redes de colectores solares planos. En este estudio, junto a mi asesor, pues encontramos que el flujo másico óptimo para los colectores solares planos es de 0.04 kilogramos sobre segundos. Aquí variamos el flujo másico, haciendo flujos másicos de 0.0183 a 0.15 y encontramos que pues, ese valor representa el valor con el que obtengo la menor área de campo de colectores. Siguiendo con la metodología, lo primero que tenemos que hacer es definir nuestro caso de estudio. Entonces, en esta tabla incluyo los parámetros de operación, considerando pues el flujo másico, que vamos a tomar un flujo másico óptimo de 0.04, temperatura requerida, un T-target de 80 grados, radiación solar con un parámetro fijo de 875.3, temperatura ambiente, velocidad del viento y ángulo de inclinación del colector. Por esta parte tenemos la geometría y propiedades del colector solar plano, el modelo que se va a utilizar con sus propiedades geométricas como área de absorción, diámetro, longitudes, algunas propiedades ópticas como son la emisividad del vidrio, transmitancia del vidrio, absortividad, grosor del aislante, conductividad térmica del aislante. Y acá en la metodología presentamos entonces el modelo térmico, cómo funciona entonces un colector solar plano, cómo se modeló. Entonces lo primero es con los datos ya reportados en la diapositiva anterior, pues lo primero que tenemos que hacer es asumir la temperatura de salida del fluido, la temperatura de la superficie de la placa y la temperatura de la cubierta. Asumido esto, calculamos nuestro coeficiente global de pérdidas de calor y en paralelo, pues ya conociendo esas temperaturas, podemos definir nuestro número de Reynolds y de Richardson, que nos va a servir para calcular nuestro número de Nusselt y el coeficiente de transferencia de calor por convección al interior del tubo o de los tubos del colector. Calculando entonces el coeficiente de pérdida global de calor, verificamos si la temperatura asumida de la cubierta es igual a la calculada y si no, pues entramos en un proceso iterativo, así como en cada una de las temperaturas asumidas. Pasado esto, pasamos a calcular la eficiencia de la aleta, luego de esto calculamos la eficiencia del factor de eficiencia del colector. Habiendo verificado la temperatura de salida, calculamos el calor útil y el factor de remoción de calor y luego habiendo verificado las temperaturas de superficie que se correspondan con la calculada y asumida, calculamos la eficiencia térmica del colector y finalmente pues obtenemos nuestro parámetro de interés que va a ser la temperatura de salida del colector. Aquí presentamos las principales formulaciones empleadas. Este es el calor útil. Esta forma se representa en Duffy y Beckman, donde pues es una forma de presentar el balance térmico, balance energético de un colector solar plano. Lo que incluimos acá diferente pues es el factor de remoción de calor que me va a permitir emplear una temperatura ya conocida. S es la cantidad de calor o la energía que me llega a la superficie de mi colector. FR, el factor de remoción, que va a ser la relación entre la ganancia de energía útil por el colector con la energía útil ganada si la superficie de la placa absorbedora estuviera a la temperatura de entrada del fluido. Y proviene de un cálculo pues, de diferencial de la distribución de temperatura en la placa en la dirección al fluido. Acá tenemos también F' que representa el factor de eficiencia del colector y F la eficiencia de la aleta que es calculada por un balance de energía en la aleta. Por otra parte tenemos acá un diagrama de resistencias que nos va a representar pues cómo podemos calcular nosotros nuestro coeficiente global de pérdidas. Entonces, teniendo en cuenta que esta es la superficie absorbedora, tenemos pérdidas hacia el ambiente, tanto por convección como por radiación, bien sea entre la superficie absorbedora y la cubierta, como entre la cubierta y el ambiente. Y por la parte inferior tenemos una pérdida de calor por conducción a lo largo del aislante y pérdidas de calor también por radiación y por convección que prácticamente van a ser nulas debido a este mismo aislante. Aquí presentamos entonces la fórmula de calcular nuestro coeficiente de transferencia de calor del fluido
habiendo definido pues el número de Reynolds y de Richardson, dependiendo de las condiciones que obtengamos, entonces normalmente obtenemos flujo laminar para este tipo de colectores. Entonces, para números de Richardson menores a 1, donde la convección forzada es dominante y tenemos un flujo en la región de desarrollo, Seaver y Tate presentan esta formulación para calcular el número de Nusselt. Y cuando es mayor a 1 el número de Richardson, la convección natural es dominante, pues Petukov y Polyakov ofrecen esta formulación para calcular el Nusselt. Por otra parte, tenemos las formas como se calculan cada una de las temperaturas. Esta temperatura de la cubierta pues viene de un balance de energía en la cubierta transparente. Tenemos también nuestra temperatura de salida que viene de un balance de energía de un elemento de fluido, la temperatura de superficie y la eficiencia térmica del colector que me va a permitir pues finalmente desarrollar el modelo térmico. Cabe mencionar pues que el modelo presentado fue validado con resultados experimentales y se obtuvo un error máximo de 0.87% y una desviación estándar de 0.351. Continuando con la metodología, entonces vamos a hablar ahora de las técnicas de mejora, cómo podemos implementarlas dentro de nuestro modelo. Pues bien, tenemos acá un desarrollo de Duffy y Beckman que nos permite pues introducir este nuevo valor de coeficiente global de pérdidas de calor. Entonces este coeficiente tiene el término NG, que va a ser el número de cubiertas transparentes. Aquí ya le puedo colocar el número que yo quiera. Y pues ya va a depender de cualquiera de los parámetros o de variables que ya previamente conocemos. Algunas variables acá pues están definidas en las ecuaciones de más abajo. Funciones del coeficiente de transferencia de calor por convección entre la cubierta y el ambiente y del ángulo de inclinación del mismo colector. En cuanto al vacío, vamos a basarnos en la investigación de Eaton y Bloom, donde encontraron que a una presión de 133.2 pascales, el coeficiente de transferencia de calor por convección entre la superficie y la cubierta se elimina. En cuanto a la superficie selectiva, encontramos valores altamente populares y comerciales, que son la emisividad de la superficie de 0.15 y la absortividad de 0.9. Estos valores fueron los seleccionados y en cuanto a promotores de turbulencia, encontramos en el estudio anterior pues que el uso de promotores de turbulencia en régimen laminar solamente muestra efectos en flujos mayores a 0.08 kilogramos sobre segundo. Para el flujo másico estudiado de 0.04 no favorece la disminución del área de un campo de colectores solares. Esto lo explica Hobby y Siddiqui. Para Reynolds entre 200 y 1200 encontraron que los efectos de los promotores de turbulencia son amortiguados por las fuerzas de flotabilidad presentes en la convección natural. En cuanto al modelo de campo de colectores solares planos, pues tengo acá una representación esquemática del funcionamiento y el planteamiento del mismo. Tenemos entonces como datos de ingreso las condiciones geométricas y de operación de mis colectores, la temperatura de entrada y el flujo másico global requerido por mi carga térmica. Como les vine comentando, pues la temperatura de salida de mi colector, de mi primer colector va a ser la temperatura de entrada de mi siguiente colector y así sucesivamente pues voy a tener yo un aumento de temperatura a lo largo de este arreglo de colectores en serie. ¿Hasta qué punto? Hasta que yo alcance la temperatura objetivo. En ese punto pues yo voy a tener ya la cantidad de colectores en serie requeridos y el número de colectores, perdón, el número de ramas en paralelo va a estar dado por el flujo másico requerido por mi carga térmica dividido en el flujo másico que va por cada rama de estas, que para este caso pues es de 0.04, que es el flujo másico óptimo. Esos parámetros, ya conociéndolos, me van a permitir obtener el número total de colectores y por consiguiente el área total del campo de colectores. Como se puede observar acá, pues la carga térmica se puede representar fácilmente con esta relación que representa el calor útil absorbido por el fluido a lo largo del campo de colectores solares. La temperatura objetivo, la temperatura de entrada y el flujo másico global. Habiendo desarrollado los modelos térmicos anteriormente presentados en Python, obtenemos los resultados que se presentan a continuación.
En esta gráfica presentamos la variación del área requerida por el campo en función de la carga térmica para distintas técnicas de mejora. Aquí tomamos como referencia el colector convencional representado por la línea punteada negra y cómo pues, el empleo de las distintas técnicas de mejora ofrecen una reducción en el campo de colectores requerido, del área del campo requerido. Vemos cómo a medida que aumenta la carga térmica también aumenta el área del campo requerida y esto está dado por esta correlación que viene de las fórmulas anteriormente presentadas. El número de colectores en serie me ofrece la pendiente a la cual pues esta gráfica se comporta, siendo entonces la combinación de técnicas de vacío con superficie selectiva la de menor pendiente y por lo tanto pues la menor cantidad de colectores en serie. Independiente de la carga térmica, el número de colectores en serie va a ser el mismo para todos los casos y el área del campo requerida pues va a estar dependiendo es del número de ramas en paralelo que se requieren para cumplir el flujo másico requerido por la carga térmica. Finalmente, presentando los resultados, pues obtenemos entonces un porcentaje de ahorro en el área del campo de colectores requerida empleando las técnicas de mejoras. Entonces vemos que la doble cubierta y el vacío pues ofrecen una misma oportunidad de ahorro. La superficie selectiva sola ofrece un 18.18%. La combinación de técnica de vacío con superficie selectiva 27.27% y la combinación de técnica de superficie selectiva con doble cubierta la misma cantidad de ahorro que la superficie selectiva sola. Independiente entonces de la carga térmica, el ahorro en área requerida para cada técnica es el mismo. Finalmente pasamos entonces a las conclusiones. Obtenemos que la variación en la carga térmica no tiene ningún impacto sobre el porcentaje de ahorro en un campo de colectores placa plana que ofrecen las técnicas de mejora en el rendimiento térmico estudiadas. Este ahorro es constante para cualquier carga térmica. Y la técnica de mejora que ofrece mejores resultados es la combinación entre superficie selectiva y vacío con un 27.27%, seguida por la superficie selectiva con un 18.18%, y encontramos que en su implementación, pues la ventaja que ofrece la superficie selectiva en comparación con la combinación de la técnica con vacío, pues es bastante alta debido a que no requiere ningún tipo de modificación en la estructura y componentes del colector solar, por lo cual los costos de implementación también serán mucho menores. Por mi parte es todo, muchas gracias por su tiempo, por su atención y quedo atento a cualquier duda o inquietud que presenten. Muy amables.